Siddhartha de Hermann Hesse, parte 20. La había escuchado cuando se fue de su casa para adoptar la vida de sámana y volvió a oírla cuando dejó a los sámanas por aquel ser perfecto, a quien también abandonó para lanzarse a la aventura. Mas, ¿cuánto tiempo llevaba sin oír aquella voz ni ascender a cumbre alguna? ¿Qué camino tan árido y llano había recorrido en esos largos años sin sentir aquella sed de aspiraciones nobles y sin proponerse una meta elevada, contentándose con placeres mezquinos que, sin embargo, nunca lo satisfacían? Todo aquel tiempo había ser esforzado, sin él mismo saberlo, por llegar a ser un hombre como los demás, como esos niños grandes, sin otro resultado que un mayor empobrecimiento de su propia vida, más miserable ahora que la de ellos, cuyos objetivos e inquietudes eran muy distintos de los suyos. Pues para él, todo ese mundo de los Kamaswamis no había sido más que un juego, un baile que uno observa desde lejos, una comedia. Solo había amado y apreciado a Kamala, pero ¿acaso la seguía queriendo? ¿La necesitaba todavía o ella a él? ¿No estaba jugando a un juego infinito? ¿Era necesario vivir para ello? No, desde luego que no. Aquel juego se llamaba Sansara, un juego de niños que quizá fuera agradable jugar 1, 2, 10 veces, pero ¿siempre? ¿Siempre? Y entonces supo Siddhartha que el juego había terminado y que él ya no podría volver a jugarlo. Un estremecimiento sacudió su cuerpo. Algo en su interior sintió de pronto que había muerto. Pasó todo aquel día sentado bajo el mango, recordando a su padre, a Govinda, a Gotama. Los había abandonado a todos para convertirse en un Kamaswami cualquiera. Aún seguía sentado cuando cayó la noche. Al levantar la mirada y ver las estrellas, pensó: heme aquí sentado en mi jardín, bajo mi mango. Sonrió ligeramente. ¿Era justo y necesario poseer un mango y un jardín? ¿No era acaso un juego absurdo? Y esto también se terminó, muriendo al punto en su interior. Se puso en pie y se despidió del mango y del jardín. Como no había tomado alimentos en todo el día, sintió un hambre feroz y pensó en su casa de la ciudad, en su alcoba, en su cama y en la mesa bien servida. Volvió a sonreír cansado, agitó su cuerpo y se despidió también de todas esas cosas. Aquella misma noche abandonó Siddhartha su jardín y la ciudad, a la que nunca más volvió. Kamaswami lo hizo buscar durante varios días, creyéndolo en manos de bandoleros. Kamala, en cambio, no ordenó su busca, ni se sorprendió al enterarse de que Siddhartha había desaparecido. No se lo esperaba desde siempre. ¿Acaso no era él un sámana, un hombre sin hogar, un peregrino? Todo esto lo había sentido Kamala más que nunca durante el último encuentro, y pese al dolor que suponía su pérdida, se alegró de haberlo tenido aquella última vez, tan próximo a su corazón, y de haberse sentido una vez más tan plenamente poseída y compenetrada con él. Al recibir la primera noticia de la desaparición de Siddhartha, la cortesana se dirigió a su ventana.
donde en una jaula de oro tenía encerrado un extraño pájaro cantor. Abrió la puertecilla de la jaula, sacó al ave y la dejó en libertad, siguiendo largo rato su vuelo con la mirada. A partir de aquel día no recibió más visitas y mantuvo su casa cerrada, pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que tras el último encuentro de Siddhartha había quedado embarazada. A las orillas del río. Siddhartha echó a andar por el bosque, ya lejos de la ciudad, con una sola certidumbre en la cabeza, la de que no podía regresar y que esa vida que llevara durante años era algo definitivamente concluido, algo de lo cual había disfrutado hasta el hartazgo y el agotamiento. Había muerto el pajarillo cantor que viera en sus sueños, y también aquel otro que moraba en su corazón. Se hallaba aprisionado entre las redes del samsara. El hastío y la muerte lo había impregnado por todas partes, como el agua empapa una esponja hasta hincharla del todo. Estaba pues repleto de hastío, miseria y muerte, y nada en el mundo era capaz de atraerlo, distraerlo o consolarlo. Deseaba ardientemente no saber ya nada más sobre sí mismo, quedarse en paz, estar muerto. ¿Cómo no lo fulminaba un rayo o lo devoraba algún tigre? Si al menos hubiera un vino, algún veneno que lo aletargara, sumiéndolo en el olvido y en un sueño sin despertar. Pues ¿existía acaso una inmundicia con la que no se hubiera mancillado, algún pecado o locura que no hubiera cometido, algún vacío espiritual que no hubiera cargado a cuestas? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible seguir aspirando y expirando aire en forma ininterrumpida, volver a sentir hambre, comer y dormir nuevamente, acostarse con mujeres? Aquel siglo vital no se había cerrado para él definitivamente. Llegó Siddhartha al gran río del bosque, al mismo río que un barquero le hiciera cruzar años atrás, cuando él, joven aún, vino de la ciudad de Gotama. A orillas de ese río se detuvo vacilante. La fatiga y el hambre lo habían debilitado. ¿Para qué seguir andando? ¿A dónde en pos de que me meta? No, ya no había otras metas, ya solo le quedaba el deseo profundo y doloroso de sacudirse aquel árido sueño de encima, de escupir ese insípido vino y poner fin a aquella vida ignominiosa y miserable. Un árbol se inclinaba sobre la orilla del río, un cocotero. En su tronco apoyó Siddhartha el hombro, y rodeándolo con uno de sus brazos, se puso a contemplar el agua verde que fluía sin cesar a sus pies. Y al mirarla pasar ahí, abajo, se sintió totalmente invadido por el deseo de dejarse caer y sumirse en la corriente.